Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy elaboramos un riquísimo pastel sin horno, muy fácil de elaborar, muy económico y en muy poco tiempo. Primer paso, prepara 3 sobres de gelatina de distintos sabores siguiendo las instrucciones de los paquetes. Deberás prepararlas en recipientes separados. A cada recipiente le agregas 2 tazas de agua muy caliente, que son 500 ml de agua casi hirviendo, y remueves bien hasta disolver las gelatinas. Pasa cada gelatina a una bandeja. Si quieres puedes engrasar las bandejas con un poco de aceite, te será mucho más fácil a la hora de desmoldar. Deja temperar un poco las gelatinas y las llevas a la nevera para que cuaje por completo. Mientras cuajan las gelatinas, preparas la masa de los crepes y añades 3 huevos enteros, talla mediana. Añades 1/3 de taza de azúcar, que son 80 gramos, media cucharita de vainilla y un poquito de sal. Mezcla por 1 minuto o hasta integrar el azúcar. Agrega 1,5 tazas de harina, que son 220 gramos, y 1/4 de taza de cacao puro, que son 30 gramos. Tamiza la harina junto con el cacao y le añades un poco de leche. La cantidad de leche que utilizas son 400 ml, que serían casi 2 tazas de leche, y la añades en 2 veces. Mezcla bien hasta que se integre la harina y el cacao. Tienes que obtener una pasta así. Ahora le añades a la mezcla 1 taza de agua hirviendo, lo que sería 250 ml, y remueves muy bien. Añade la otra parte de la leche, vuelve a mezclar, cubre el recipiente con un plástico y deja que descanse por 15 minutos. Pasado el tiempo de reposo, coloca una sartén a calentar con unas gotas de aceite de oliva, aceite de girasol o un poco de mantequilla. Una vez caliente, añades medio cucharón de masa para empezar a formar los crepes de chocolate. La cantidad final dependerá de si te gustan más o menos gruesos, de manera que recomiendo experimentar y probar. Cuando veas que la masa burbujea, le das la vuelta con cuidado para que se cocine por el otro lado. Los crepes caseros se hacen muy rápido, por lo que tienes que estar muy atento para evitar que se quemen. En general, con un par de minutos por un lado y 1 minuto o menos por el otro, tienen más que suficiente. Desmolda las gelatinas y las cortas en cubitos pequeños. También te comento que para este pastel vas a utilizar la mitad de la cantidad de gelatinas. Por lo tanto, si elaboras igual que yo 3 sobres de gelatina, te sobrará la mitad. Podrás preparar otro postre con ellas, comerlas así tal cual, están riquísimas, a mis niños le encantaron, o podrás elaborar solo la mitad de cada sobre. Ahora vas a preparar la crema. Primero pon a hidratar 20 gramos de gelatina con 100 ml de agua fría y la apartas por ahora. En otro recipiente añades 600 gramos, 2 tarinas de queso crema, queso tipo Filadelfia, 1 taza, lo que sería 250 ml de nata fría, y media taza o 150 gramos de azúcar en polvo. Lo bates todo junto por 1 minuto o hasta integrar. Tiene que quedar una crema más bien líquida. Añade la gelatina hidratada, pero antes la calientas en el microondas por tramos de 30 segundos. Prepara un molde con plástico, yo utilizo de 18 centímetros de diámetro, y le colocas un crepe en el fondo.
Ahora le pones un poco de crema de queso y una capa generosa de cubitos de gelatinas. Aparte, en unos boles preparas unos saquitos de crepes llenos con crema de queso y gelatinas. Cuando los tengas listos, unos 6 o 7 saquitos, los colocas en la bandeja para formar el pastel. Lo siguiente, añades otra capa de cubitos de gelatinas de colores y lo cubres con crema de queso. Aquí te comento que si endureció la crema por la gelatina, te aconsejo calentar la crema por tramos pequeños de tiempo en el microondas hasta que sea más líquida. Tapa con 1 o 2 crepes, cierra con el plástico y deja que enfríe la tarta por un mínimo de 3 horas. Para decorar el pastel yo utilizo chocolate con leche. 150 gramos de chocolate con leche, una cucharita de mantequilla y 2 cucharadas de leche. Lo derrites en el microondas o al baño María. Desmolda el pastel, lo colocas en un plato donde lo vas a presentar y lo cubres con el chocolate fundido. Te quiero pedir que guardes y compartas esta receta con tus amigos o en redes sociales. Que me dejes un comentario si te gustó esta idea de pastel sin horno con crepes, gelatinas y crema de queso. Y también me gustaría, una vez lo hayas elaborado, me lo hagas saber en los comentarios. Es un pastel fácil que lo puedes elaborar en un momento, es un pastel riquísimo, nada empalagoso, no es dulce y para un cumpleaños, cualquier fiesta o el postre de fin de semana te aseguro que es perfecto. Aquí te paso una lista con postres sin horno, otra con decoración de boquillas, una lista con bizcochos y otras con merengues. Muchas gracias y hasta pronto.